Hola, nosotros somos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, correspondiente a la carrera de Medicina General y Comunitaria del Complejo Regional Nororiental de la Salud, sede Texutlán, y el equipo está conformado por Encarnación Martínez María Guadalupe, Ruiz Hernández María del Cielo y Flores Ramiro Javier. Nuestra exposición lleva por título Tráfico vesicular intracelular, y a continuación mi compañera comenzará con su breve explicación. Bueno, dentro de la célula eucariota se forman constantemente las vesículas de transporte en una membrana y se fusionan con otra, transportando componentes de membrana y moléculas solubles que se denominan carga. En este tráfico de membrana fluye a lo largo de rutas direccionales que son muy organizadas y que permiten a la célula secretar, alimentarse y moldear su membrana plasmática. Como podemos observar en la imagen, las vesículas de transporte emergen por gemación de un compartimiento y se fusionan con otro. Como se muestra, al hacerlo transportan material de lumen, que es el espacio interior de un compartimiento delimitado por membrana. Ahora vamos a hablar de los mecanismos moleculares de transporte de membrana y de mantenimiento de la diversidad de los compartimientos. El transporte vesicular provoca un intercambio constante de componentes entre los más de 10 compartimientos membranosos, que colectivamente forman vías biosintéticas secretora y endocítica, que son químicamente diferentes. Hay que considerar que, en primer lugar, ¿qué es lo que se define como un compartimiento? Pues son marcadores moleculares expuestos en la superficie citosílica de la membrana, que actúan de guía para el tráfico de entrada, asegurando que las vesículas de transporte solo se fusionen con el compartimiento adecuado. Hay varios tipos de vesículas recubiertas. Las vesículas recubiertas presentan una malla característica de proteínas que recubre su cara citosílica y tienen dos funciones principales. Una de ellas es concentrar determinadas proteínas de la membrana en una región especializada, así como también moldear la vesícula en formación. Vamos a hablar sobre la utilización de diferentes cubiertas en el tráfico vesicular. Como se puede observar en la imagen, diferentes proteínas de cubierta seleccionan cargas diferentes y dan forma a las vesículas de transporte que realizan cada una de las etapas de transporte en las rutas biosintética, secretora y endocítica. Y cuando las diferentes cubiertas actúan en lugares diferentes de la célula, pueden incorporar diversas proteínas de cubierta que modifican sus propiedades. Hay tres tipos de vesículas recubiertas que se diferencian por sus características de cubierta, las cuales son vesículas recubiertas de clatrina, recubiertas de COP1 y recubiertas de COP2. Las primeras vesículas recubiertas que fueron descritas transportan materiales desde la membrana plasmática y entre los endosomas y los compartimientos de Golgi. Las vesículas recubiertas por COP1 y las vesículas recubiertas por COP2 transportan materiales en las etapas iniciales de la ruta de secreción, pues las vesículas recubiertas de COP2 geman en el retículo endoplásmico y las vesículas recubiertas de COP1 lo hacen en los compartimientos de Golgi. Como vemos en la imagen, podemos observar que es una representación sobre el ensamblaje y desensamblaje de una cubierta de clatrina. El ensamblaje de la cubierta de clatrina induce una curvatura en la membrana que conduce a la formación de llamas revestidas de tamaño uniforme. Y las proteínas adaptadoras que se unen tanto a los triskeliones de clatrina como a los receptores de carga unidos a membrana, mediando así el reclutamiento selectivo tanto de la membrana como de las moléculas de carga al interior de la vesícula. Pero no todas las cubiertas forman estructuras de tipo cesta. Un claro ejemplo es el retrómero, que se ensambla en los endosomas y forma vesículas que devuelven receptores de hidrolasas ácidas. Y es un complejo multiproteico que solo se ensambla en una cubierta en los endosomas cuando, uno, pueden unirse a la citosílica de los receptores de carga y dos, pueden interaccionar directamente con una bicapa lipídica cúrbica. Los fosfoinositoles como marcadores de organúculos de dominios de membrana. Los fosfolípidos de inosol son por regla general menos del 10% del total de los fosfolípidos de una membrana, pero tienen importantes funciones reguladoras. Pueden seguir ciclos rápidos de fosforilación y desfosforilación en las posiciones 3, 4 y 5 del grupo inositol que producen varios fosfoinositoles.
Los diferentes tipos de fosfoinositoles se encuentran situados en diferentes regiones de la membrana, donde es frecuente que se encuentran asociados a procesos concretos en el transporte. El papel de la dinamina en la separación de las vesículas recubiertas de clatrina de la membrana. Como se aprecia en la imagen, la dinamina se ensambla en forma de anillo alrededor del cuello de presión. Se cree que el anillo de dinamina recluta otras proteínas al cuello de la vesícula, que junto con la dinamina desestabilizan las bicapas lipídicas de forma que las capas no citosílicas de las bicapas lipídicas fluyen una en la otra. El anclaje de una vesícula a la membrana diana. Como se aprecia en la imagen, las proteínas afectoras de RAP interaccionan a través de las proteínas de RAP activas, que se aprecia de color amarillo, y las localizadas en la membrana diana de la vesícula o en ambas, estableciendo el primer contacto entre las dos membranas que se fusionarán. En el ejemplo se muestra que el factor RAP es una proteína de unión filamentosa que la podemos observar de color verde. Y a continuación, las proteínas receptoras SNAP o SNAR de las dos membranas se aprecian de color rojo y azul, y cuando se aparean anclando la vesícula a la membrana y catalizando su fusión entre las dos bicapas lipídicas próximas. Las proteínas SANR o receptores SNAP pueden concentrarse en la función de membrana. Este complejo está constituido por 3 proteínas diferentes, una en la membrana de la vesícula y 2 en la membrana del terminal. En la imagen se nos muestra un modelo sobre cómo las proteínas SANR o receptores SNAP pueden concentrarse en la función de membrana. La función de membrana tiene lugar en varias etapas, pues esta proteína se encuentra, sitúa las bicapas lipídicas en una gran proximidad y expulsa las moléculas de agua de la interfase. A continuación, mi compañero Javier le dará continuación al tema. Ok, bueno, yo les voy a hablar acerca sobre el transporte del retículo endoplasmático a través del complejo de Golgi, una vez que se han formado estas vesículas. Okay. Y bueno, vamos a comenzar con la definición de qué es el complejo de Golgi. El complejo de Golgi es un organelo en el cual principalmente se realiza la mayoría de la síntesis de los carbohidratos, así como también es el lugar de la clasificación y el envío de los productos del retículo o hacia el retículo endoplasmático. Siguiente, por favor. Bueno, el complejo de Golgi también construye una zona de paso de los productos del retículo endoplasmático, de manera que una gran parte de los glúcidos que fabrica el Golgi se unen como cadenas de oligosacáridos a las proteínas y posteriormente también a los lípidos que el retículo endoplasmático envía. Para la mayoría de las proteínas y de los lípidos, una vez que han adquirido los oligosacáridos apropiados, por ejemplo, en el Golgi, son reconocidos por otros mecanismos y dirigidos mediante vesículas de transporte a otros destinos. Bueno, continuando con la secuencia de la diapositiva, estas proteínas que han entrado al retículo endoplasmático y que están destinadas al complejo de Golgi o incluso más allá de él, son empaquetadas en primer lugar en pequeñas vesículas de transporte que están recubiertas de COP2, como anteriormente lo había mencionado mi compañera. Y bueno, estos también componentes de la cubierta actúan como receptores de carga y que son reclutados de nuevo hacia el retículo endoplasmático. Después se libera su carga en el complejo de Golgi. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les mostramos una imagen de lo que abarca el tema y esta es
principalmente es el reclutamiento de estas moléculas de carga en las vesículas del transporte. Como podemos ver, aquí se encuentra el lumen del retículo endoplasmático y aquí está en formación o está en proceso de formación lo que es la vesícula de transporte del retículo endoplasmático. Y bueno, ¿cómo se da esto? Bueno, aquí mediante la unión indirecta o directa de la recubierta de COP2, las proteínas de carga, tanto de la membrana como solubles respectivamente, pues son concentradas en las vesículas de transporte a medida que abandona al retículo endoplasmático. Y continuando la secuencia, estas proteínas de membrana son empaquetadas en forma de vesículas de transporte y de formación mediante las interacciones de salida en sus regiones sistólicas, como anteriormente se mencionó, que estarían recubiertas de COP2. Bueno, algunas de las proteínas de membrana atrapadas por esta cubierta actúan como receptores de carga. Y esto quiere decir que se unen a las proteínas solubles en el lumen. Y de esta manera ayuda a empaquetarlas así en vesículas. De esta manera es como más fácil poder empaquetar estas vesículas que van en formación. Bueno, una vesícula de transporte típica de 50 nanómetros contiene alrededor de 200 proteínas de membrana. Esto es un dato muy interesante, ya que puede ser de muchos tipos diferentes, no solo de uno. Y bueno, como se mencionaba también que las proteínas que, por ejemplo, son mal plegadas o, por ejemplo, mal ensambladas, que no cumplen con la función anterior descrita, pues permanecen unidas y que o sea, se van a retener en el retículo endoplasmático, o sea, no van a salir, se van a quedar retenidas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí esta imagen nos representa un modelo sobre la recuperación de las proteínas residentes en el retículo endoplasmático. Y bueno, aquí aquellas proteínas residentes en el retículo endoplasmático que se escapan y que son de vuelta al retículo endoplasmático mediante un proceso de transporte vesicular. Bueno, aquí el receptor KDL, bueno, presenta o representa en las agrupaciones en forma de túbulos vesiculares. Bueno, esto se va al complejo de Golgi, captura las proteínas residentes en el retículo endoplasmático y transporta las vesículas que estarán recubiertas de COP1, pero estas ya estarán de vuelta al retículo endoplasmático. Se puede decir que del retículo endoplasmático las vesículas salen recubiertas de COP2. Entran posteriormente a la red del CIS. Recordemos que el complejo de Golgi está integrado o está formado por dos caras. La cara cis, la cual representa la puerta de entrada, por así mencionarlo, y la cara trans, la cual es también una cara de salida. Y bueno, aquí entonces va a salir la vesícula del retículo endoplasmático con COP2, entra a la red cis del Golgi y posteriormente va a ser reciclada, por así decirlo, pero aquí ya va a salir con COP1, ya no va a salir con COP2. Y bueno, después de que se unen los ligandos en este compartimiento, que por lo general o lo característico es que es un pH bajo, el receptor KDL puede cambiar su función, o sea, puede cambiar su forma, se refiere, y pues facilitando así su reclutamiento en las vesículas recubiertas 1. Y bueno, posteriormente de que están en el aparato o complejo de Golgi, van a ser transportadas a lo que son los lisosomas. Los lisosomas son organelos que están dentro de la célula eucariota
y que estos van a ser encargados de la destrucción de aquellas vesículas que no han sido ensambladas correctamente. Entonces, bueno, una vez que salieron del aparato de Golgi, van a ser trasladadas, pero en este traslado que se da, tiene que haber un proceso por el cual tienen que pasar estas vesículas. Y bueno, van a ser los materiales que ya fueron endositados, que más adelante van a hablar un poco de ello. Estos materiales que fueron endositados se van a mezclar con los endosomas tempranos. Aquí existen dos tipos de endosomas tempranos y endosomas tardíos. Por ejemplo, en los endosomas tempranos se encuentra como por ejemplo las hidrolasas lisosómicas, que son recién sintetizadas y que es probable que acaben en los lisosomas. Es casi seguro que acaben ahí. Por ejemplo, también tenemos que muchas moléculas que se salvan, por así decirlo, de no entrar a los lisosomas para su destrucción, son recicladas y estas se van a reciclar desde los endosomas tempranos hacia las membranas plasmáticas, pues mediante las vesículas de transporte. O sea, específicamente son vesículas de transporte. Solo las moléculas que no son recuperadas por los endosomas o que son entregadas tardías a los lisosomas, pues aún así tienen que llegar a estos organelos que son encargados de la destrucción, o sea que se van a encargar de destruir a estas vesículas que no fueron eh, ensambladas o que no fueron formadas de una manera coloquial, por así decirlo, que no fueron, o sea que no son útiles, entonces por lo tanto tienen que ser destruidas. Y pues algo interesante, un punto interesante es que aunque estos endosomas tempranos pueden iniciar una primera distinción o destrucción leve o moderada, por así decirlo, muchas de estas hidrolasas son sintetizadas y entregadas en forma proenzimas, por ejemplo, como denominados simógenos. Y bueno, a continuación, pues mi compañera les va a hablar acerca de su tema. Tenemos el transporte desde la red del Trans-Golgi a los lisosomas. Siguiente, por favor. El mecanismo de clasificación está especialmente bien estudiado para el caso de las proteínas destinadas al lumen de los mismos lisosomas. La red del Trans-Golgi clasifica todas las proteínas que pasan a través del complejo, excepto las que son retenidas en él como residentes permanentes. Siguiente, por favor. Tenemos la estructura y función de los lisosomas, en donde podemos decir que los lisosomas son compartimentos delimitados por membranas rellenos de enzimas hidrolíticas solubles. Estas controlan la digestión intracelular de macromoléculas. Es su función principal. Y contienen proteínas de membrana características y una amplia variedad de enzimas hidrolíticas solubles que trabajan mejor el pH. Alrededor contienen 40 tipos de enzimas hidrolíticas en las que podemos encontrar proteasas, nucleasas, glucosidasas, lipasas, fosfolipasas, fosfatasas y sulfatasas. Todas estas son hidrolasas ácidas. Siguiente, por favor. Los lisosomas son heterogéneos.
Aunque son extraordinariamente diversos en cuanto a su forma y tamaño, se demuestra que son miembros de una familia única de orgánulos mediante detención de anticuerpos específicos. También pueden identificarse mediante técnicas histoquímicas utilizando el precipitado producido por la acción de una hidrolasa ácida sobre su mismo sustrato. Para mostrar qué orgánulos contienen la hidrolasa, se utiliza este criterio. Los lisosomas se hallan en todas las células eucariotas, como ya lo había mencionado mi compañero, y la heterogeneidad de la morfología lisosómica contrasta con la uniformidad relativa de la mayoría de otros orgánulos celulares. Los lisosomas fueron descubiertos mediante el fraccionamiento bioquímico de extractos celulares y lo podemos observar en la imagen que se muestra ahí, que es una visualización histoquímica de los lisosomas. A veces se considera que los lisosomas son con una colección heterogénea de orgánulos distintos cuya única característica común es un elevado contenido de enzimas hidroeléctricas. Siguiente, por favor. Tenemos varias vías que aportan materiales a los lisosomas, en las cuales pues podemos decir que los lisosomas, como ya mencionamos, son puntos de encuentro en los que convergen diferentes corrientes de tráfico intracelular. Una ruta que se digiere hacia afuera desde el ER vía complejo de Golgi entrega la mayoría de las enzimas digestivas, mientras que al menos 3 vías desde diferentes orígenes introducen sustancias en los lisosomas por su degradación. De estas vías, pues la mejor estudiada es la de las macromoléculas, que son tomadas del fluido extracelular mediante endocilosis. Las moléculas endocitadas son entregadas en forma de pequeñas vesículas a orgánulos intracelulares de formas irregulares denominadas endosomas tempranos. Allí los materiales endocitados se encuentran con hidrolasas ácidas lisosómicas transportadas al endosoma desde el complejo de Golgi. Algunas de las moléculas endocitadas son seleccionadas y recicladas a la membrana plasmática, mientras que otras se dirigen a los endosomas tardíos. El interior de los endosomas tardíos es mediante ácido y se cree que es el lugar donde empieza la digestión hidrolítica de las moléculas endocitadas. En todas las células existe una segunda ruta que aporta materiales a los lisosomas para su degradación, mediante la cual pueden ser destruidas por partes obsoletas de la propia célula. Proceso denominado autofagía, que es lo que se muestra en la imagen, que es un modelo, y podemos decir que después del proceso de la nucleación en el citoplasma, se forma una estructura de membrana en forma de U por la función de vesículas de origen desconocido, y posteriormente el autofagosoma se cierra mediante fusión de la membrana y rodea una porción del citoplasma de la célula mediante una doble membrana. A continuación de eso, el autofagosoma se fusiona con lisosomas que contienen hidrolasas ácidas, dirigiendo su contenido. Siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos ver las rutas de la degradación de los lisosomas, en donde podemos ver que nos muestra dos imágenes. En el inciso A podemos ver que cada ruta conduce a la digestión intracelular de materiales procedentes de diferentes orígenes. Se nota que el autofagosoma tiene una doble membrana
Y en el inciso B tenemos una electromicrografía de un autofagosoma que contiene una mitocondria y un peroxisoma. Siguiente, por favor. Y a continuación mi compañera seguirá explicando otro tema. Sobre el transporte hacia el interior de la célula desde la membrana plasmática o mejor conocida como endocitosis. La endocitosis tiene un papel fundamental puede realizarse intra o extracelularmente. Para que se produzca la fagocitosis deben existir en la superficie celular receptores específicos para la sustancia a englobar. Así, cuando una partícula se une a los receptores de superficie del fagocito, esta líquidos y solutos, incluidas macromoléculas, mediante pequeñas vesículas. La pianocitosis se produce en regiones especializadas de la membrana plasmática, denominadas depresiones revestidas. Estas regiones son depresiones de la membrana plasmática que están recubiertas en su cara citoplasmática por una proteína, en este caso la clatrina, que se organiza formando una especie de cesto o armazón que es responsable de la invaginación y la estrangulación de la membrana plasmática para formar vesículas endocíticas revestidas. Y por último, la endocitosis mediada por un receptor. Este es el mecanismo de incorporación de células específicas reconocidas por receptores de la membrana plasmática. Con ellos, la célula puede incorporar de forma muy eficiente moléculas o partículas que se encuentran disueltas a bajas concentraciones. Y seguiremos con mi compañera María, que le seguirá dando continuidad al tema. Bueno, entramos con el transporte desde la red del Trans-Golgi hasta el exterior celular, que sería exocitosis. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que las vesículas de transporte destinadas a la membrana plasmática abandonan la red del TRAN, pero manteniendo un flujo constante en forma de túbulos de formas irregulares. Las proteínas de membrana y los lípidos de estas vesículas aportan nuevos componentes a la membrana plasmática celular, mientras que las proteínas solubles de estas vesículas son secretadas al espacio extracelular. Esta es la función de las vesículas con la membrana plasmática y se llama exocitosis. De esta forma, por ejemplo, las células van a producir y secretar la mayoría de los proteoglucanos y glicoproteínas de la matriz extracelular. Todas las células van a necesitar esta ruta, que es la ruta secretora constitutiva, que funciona constantemente.
Las células especializadas en la secreción van a disponer de una segunda ruta secretora en la que las proteínas solubles y otras sustancias se almacenan primero en vesículas de secreción y más tarde son segregadas. Y en eso entraría la ruta secretadora regulada, que se va a encontrar sobre todo en células especializadas en secretar rápidamente productos cuando sean necesarios, como las hormonas, neurotransmisores o enzimas digestivas. Siguiente, por favor. Vamos a tener los tres procesos mejor conocidos para la clasificación de proteínas en la red de Trans-Golgi. Primero diciendo que la célula va a ser capaz de realizar una secreción regulada donde va a separar al menos 3 tipos de proteínas antes de abandonar la red, que serían las destinadas a los lisosomas, las destinadas a las vesículas de secreción y las destinadas a ser descargadas inmediatamente en la superficie celular. En esa imagen que se muestra ahí podemos observar que en el punto número 1, pues las proteínas van a estar marcadas con manosa, que van a ser dirigidas hacia los lisosomas mediante vesículas de transporte recubiertas de creatina. Y en el punto número 2, las proteínas cuyas señaladas las va a dirigir hacia las vesículas de secreción, donde son concentradas en estas vesículas como parte de una vía de secreción regulada que solo está presente en las células secretoras especializadas. Y por último, en la parte roja, que sería el punto 3, serían las células no polarizadas, las cuales las proteínas no se representan características especiales y son transportadas hacia la membrana plasmática mediante una vía de secreción constitutiva. Sin embargo, pues en las células polarizadas, las proteínas de secreción y las membranas la membrana plasmática son dirigidas selectivamente hacia el dominio apical o hacia el dominio vasolateral de la membrana plasmática, de forma que al menos una de estas dos rutas ha de estar medida por una señal. Siguiente, por favor. Aquí se muestra la formación de las vesículas de secreción, en donde podemos observar que las proteínas son clasificadas y concentradas en la vesícula de secreción mediante dos mecanismos. En el primero tenemos que se van a agregar en el ámbito iónico de la red de Trans-Golgi. Con frecuencia los agregados aumentarán su condensación a medida de la vesícula de secreción que vaya madurando y su lumen se va a acidificar. En segundo lugar, tenemos un exceso de contenido luminal y de membrana que está presente en las vesículas inmaduras. Es recuperado mediante vesículas recubiertas de creatina a medida que la vesícula de secreción va a ir madurando. Siguiente, por favor. Los componentes de membrana de las vesículas de secreción son rápidamente recuperados desde la membrana plasmática. Podemos decir que cuando una vesícula secretora se fusiona con la membrana plasmática, su contenido se descarga desde la célula por exocitosis y su membrana pasa a formar parte de la membrana plasmática. Este hecho podría incrementar notablemente el área de la superficie de la membrana y el control del tráfico de la membrana va a desempeñar un papel importante en la composición de las diferentes membranas celulares, para que así pueda mantener constante el tamaño de cada uno de los compartimientos de la membrana de las vías secretora y endocítica, pues el equilibrio entre los flujos de membrana, que sería anterogrado y retrogrado,
va a estar controlado finalmente. Para que las células puedan crecer en el flujo anterogrado, tiene que ser mayor el retrogrado, de modo que la membrana va a poder aumentar su superficie. Siguiente, por favor. Tenemos algunos procesos de secreción regulada donde va a permitir aumentar la membrana plasmática. Mencionando que una de las funciones importantes de la exocitosis regulada es la de aportar más membrana para aumentar la superficie de la membrana plasmática celular cuando sea necesario. Y en esta imagen tenemos los 3 ejemplos de exocitosis regulada que va a permitir este aumento. En el inciso A tenemos el anillo de constricción que se muestra y se relaciona con el inciso B, que sería fagocitosis, en donde parece que las vesículas que se fusionan con la membrana plasmática durante la citocinesis y la fagocitosis van a proceder de los endosomas, mientras que en el inciso C, donde se muestra la reparación de heridas, se va a encontrar implicada con la separación de heridas que se podía proceder de los lisosomas. Esta es la reparación de las heridas mediante un proceso esencial en aquellas células que, como las células musculares, van a estar sometidas a un estrés mecánico. Siguiente, por favor. Ahora bien, diferentes estrategias direccionan selectivamente a las proteínas de membrana y a los lípidos hacia el dominio de membrana plasmática correcto. Tenemos 2 vías de clasificación de las proteínas de la membrana plasmática en una célula epitelial polarizada, donde las proteínas que están recién sintetizadas alcanzan su dominio de la membrana plasmática apropiado mediante los 2 incisos que se muestran ahí, que sería A, que sería la clasificación directa de las proteínas de membrana en la red del Trans-Golgi, que sería una vía directa, en donde se sabe que esta vía es la que se utiliza en los hepatocitos del hígado para así entregar proteínas hacia el dominio apical y va a delimitar los conductos biliares. Sin embargo, en otros casos tenemos como en las células epiteliales del intestino va a utilizar la vía directa. En el inciso B podemos observar la clasificación indirecta vía endosomas. Esta vía marca que una proteína es recuperada del dominio de una forma inapropiada de la membrana plasmática por endocitosis y luego va a ser transportada al dominio correcto vía endosomas tempranos, es decir, por transcitosis. Siguiente, por favor. Y por último tenemos las vías sinápticas que pueden formarse directamente a partir de las vesículas endocíticas, en donde vamos a decir que estas vesículas sinápticas son diminutas y uniformes y se encuentran solo en células nerviosas y en algunas células endocrinas, donde van a almacenar y secretar pequeñas moléculas de neurotransmisores. La importación de neurotransmisores va a ser directamente en las pequeñas vesículas endocíticas que se van a formar a partir de la membrana plasmática y esta medida por proteínas transportadoras de membrana que van a actuar como antiportadores impulsadas por un gradiente de hidrógeno que va a mantener las bombas de protones de la membrana de la vesícula. Y en la imagen podemos explicar que esa terminal nervioso es todo el conjunto de las vesículas sinápticas y ahí podemos ver las proteínas transportadoras en la vesícula sináptica, la proteína de membrana, la red de trans, la soma de la célula nerviosa
y podemos ver los 6 puntos que se señalan ahí, donde se muestra la liberación de los componentes de la vesícula sináptica en la membrana plasmática, la endocitosis de los componentes de la vesícula sináptica que directamente va a formar las vesículas, la endocitosis de componentes de la vesícula sináptica y entrega al endosoma. También la quemación de la vesícula sináptica desde el endosoma, la carga de neurotransmisores a la vesícula sináptica y por último vamos a tener la secreción del neurotransmisor por exocitosis en respuesta a la activación celular. Y bien, con esta breve pero significativa presentación, a nombre de mis compañeras, les damos las gracias por su atención prestada y esperemos que este video les sea de mucha utilidad. Gracias por su atención.